Un momento. Ok. Bueno, Eh, respecto a Palestina, quería, antes que hable Wendy, que es muy importante, ya voy a plantear el tema del genocidio, ¿no es cierto?, de los niños. ujú, Eh, bueno, tenemos que ahora remarcar que el supuesto cese del fuego quedó en la nada hasta ahora, aunque parece que va a volver a haber discusiones, bueno, y que en los últimos días hubo centenares de asesinados. En las últimas 3 semanas creo que fueron 2000. este, bueno, etcétera. El genocidio sigue. El, el gobierno de Trump le dio todo el apoyo nuevamente a Israel para romper el pacto, supuesto pacto que había hecho el cese del fuego. Y bueno, veremos cómo continúa, pero... Y el otro elemento, claro, es la heroica resistencia palestina, que se ha mantenido todo este tiempo tanto en Gaza como en Cisjordania. Y por otro lado, Israel, como hemos denunciado, no solamente está invadiendo Gaza, que es un territorio relativamente chico, que ellos dicen que quieren ahora desalojar a todos echar a todos, lo dijo Trump, expulsar a todos los palestinos que hay viviendo ahí, a los países vecinos, pero también están atacando Cisjordania, que es el otro territorio palestino, quitándole más territorios, ocupando más partes de Cisjordania. Y Gaza y Cisjordania, lo recordamos, son los dos territorios palestinos que supuestamente iban a ser el Estado de Palestina, acuerdo de hace 30 años, ¿no es cierto? Esto nunca ocurrió, los palestinos ya habían sido desalojados de la mayor parte de su territorio, Gaza y Cisjordania son el 22-23% del territorio total de lo que era Palestina. Todo el resto fue ocupado por Israel por la invasión de colonos sionistas, sostenidos por Estados Unidos y Europa con armas, eh, con un objetivo básico que se mantiene, que es dominar Medio Oriente y sus riquezas, en especial los hidrocarburos. Ese es el objetivo del imperialismo. Obviamente que nunca lograron ese total dominio por la resistencia heroica palestina, pero tienen gobiernos árabes más o menos sumisos a ellos, que, bueno, en la crisis actual no se sabe tampoco qué va a pasar, no es fácil que puedan desalojar a los 2 millones de palestinos que viven en Gaza, pero bueno, siguen matando, siguen diciéndole que tienen que irse, eh, y bueno, veremos qué pasa, pero como digo, la resistencia sigue. Y también se ha reanudado el repudio mundial a esta matanza tanto en Estados Unidos como en Europa, como países árabes. Ha vuelto a haber manifestaciones de repudio en contra de la invasión y el genocidio en Gaza. Entonces, bueno, ahora la compañera Wendy va a hablar de un tema específico, que es la matanza de niños en Gaza, que es una cosa espantosa que parte del genocidio, ¿no es cierto? Bienvenida, compañera. Buenas noches, Miguel, Beto, y a todos los que nos siguen por Radio Rebelión. Eh, bueno, hemos pasado recientemente una fecha bastante bonita, interesante en nuestro medio, que es el 12 de abril, donde festejamos a los niños, festejamos su infancia, festejamos el hecho de que estén acá, ¿no? Y también reivindicamos sus derechos.
su derecho a la vida, su derecho a ser protegidos, a poder proteger esa fragilidad que tienen ellos, porque en ellos también está reflejado el futuro nuestro y como sociedad, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de hablar de los niños que están sufriendo en este momento en Palestina, ¿no? Sobre todo en esta zona que es la Franja de Gaza. Las consecuencias de esta mal llamada guerra, porque no es una guerra, porque está dada en condiciones desiguales, han dejado huellas muy profundas sobre la población palestina, ¿no? Pero sobre todo sobre la población más frágil que se tiene, que es la infancia palestina, ¿no? Cientos, miles de niños han sufrido la consecuencia, esta consecuencia traumática de tener que enfrentarse a un genocidio sistemático que está cometiendo el Estado de Israel con el visto bueno y el apoyo de las potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, que ha dejado miles de niños muertos y otra cifra más preocupante aún de niños heridos, ¿no? Eh, los hogares han sido prácticamente arrasados, las familias destruidas y prácticamente todos los niños y las niñas de Gaza específicamente saben lo que significa ser una persona desplazada, ¿no? Según datos oficiales, aunque sabemos que la cifra es mayor, el total de niños asesinados desde el inicio de las hostilidades en octubre del 2023 en contra de Palestina superaría fácilmente los 16.000 niños muertos y tenemos más de 34.000 heridos, ¿no? Estas son cifras sumamente preocupantes. Todos sabemos que se ha dado un alto al fuego el 18 de marzo. Sin embargo, este alto del fuego ha sido violado nuevamente por Israel y desde esa fecha, 18 de marzo, hasta los primeros días de abril, se ha podido informar que al menos 322 niños han muerto, producto de estos nuevos ataques y estas avanzadas del ejército israelita sobre territorio palestino, y que por lo menos hay unos 600 niños heridos en todo este periodo, ¿no? En menos de un mes que aparte de tener que enfrentarse a la crueldad de los ataques israelitas, tienen que luchar también con la escasez de bienes vitales, que es cada vez mayor, lo que impide la distribución de asistencia humanitaria y ha obligado a cierre de centros donde se prestaba ayuda, ¿no? Un ejemplo es eh, el ataque que han sufrido, hay una organización, el Programa Mundial de Alimentos, que desde el cese al fuego ha instalado panaderías para poder repartir y dar alimento a los niños palestinos, ¿no? Sin embargo, debido a que Israel, en una acción criminal, ha cerrado los pasos fronterizos, no deja entrar ayuda humanitaria, ni medicinas, ni alimentos, hay una falta de harina y gas que está obligando a 25 de estas panaderías que han sido implementadas por este programa a cerrar, ¿no? Básicamente, este organismo alimentario alerta sobre la carencia de insumos básicos. Adelantaba hace un par de semanas que solo tenían reservas para operar un mínimo de 2 semanas máximo, ¿no? Y estaba en esta organización, este Programa Mundial de Alimentos, estaba priorizando la distribución de comida con las reservas que tenían restantes. Pero frente a al cierre de los cruces fronterizos, hace más de un mes realmente han tenido que cerrar estas 25 panaderías y han tenido que dejar a su suerte, por decirlo así, a los niños palestinos, ¿no? Estas organizaciones humanitarias continúan aún con su labor para proteger y ayudar a los niños, pero están frente a un ataques que no solamente han herido, sino han matado a muchos socorristas, ¿no? Que han sido perpetrados por Israel y ponen en peligro esta continuidad de ayuda humanitaria a los palestinos y sobre todo a los niños. Prácticamente Israel, en un acto criminal, porque no hay otra manera de decirlo, está matando de hambre, está matando de sed, está matando por enfermedad a los niños palestinos, porque su objetivo es claro, el objetivo de Israel es acabar con los palestinos para ocupar esta tierra, ¿no? Y esto obviamente, como lo decíamos, está en ayuda, está auspiciado por grandes potencias, entre ellas Estados Unidos, porque recordemos que ya en 1980, el expresidente Biden, que entonces era un funcionario de la Casa Blanca, ha insistido en que la mejor inversión que podían hacer en Medio Oriente era precisamente armar a Israel contra Palestina, porque era un punto estratégico geopolítico para ellos, ¿no? Entonces, estas muertes, todo este sufrimiento de los niños, Estados Unidos justifica de manera cruel
diciendo que es una buena inversión para poder mantener un control geopolítico de Medio Oriente, ¿no? Entonces no les interesa prácticamente la matanza y el sufrimiento de miles de niños. Esta situación de los niños y niñas en Gaza es extremadamente crítica debido a esta escalada de violencia que hay, que además está acompañada de falta de recursos esenciales y el colapso de infraestructura básica. Recordemos que Israel básicamente ha acabado con todos los hospitales, con todas las escuelas que estaban en pie, que servían además de refugio para cientos y miles de niños que se estaban refugiando ahí al haber visto destruidos sus hogares, ¿no? Entonces, tienen que estar viviendo en condiciones sumamente precarias, en refugios temporales, con riesgos elevados de enfermedades y con el miedo constante de que una nueva avanzada pueda acabar con sus casas o pueda ingresar o pueda matarlos o pueda dejarlos heridos y mutilados, ¿no? Esta es una situación sumamente grave y preocupante. No se puede enfrentar a los niños a esta situación. En realidad, ningún ser humano debería poder vivir debería poder vivir o tener que vivir con el miedo constante, el terror de en cualquier momento sufrir un bombardeo o sufrir un ataque, tener que estar peregrinando por alimentos, si es que hay alimento, porque prácticamente no hay alimento ya en Palestina. Entonces, estas no son solo cifras, tenemos que tener en cuenta que son vidas realmente de niños que están siendo vistos, que están poniendo en peligro, que están sufriendo vulneración a sus derechos básicos, ¿no? Estas acciones que comete Israel son realmente impensables y superan cualquier crimen de guerra que se ha visto a nivel mundial en cualquier época de la historia, ¿no? Aquí podemos ver un niño que sufre una enfermedad de la piel que es sumamente dolorosa, pero no tiene medicamentos para poder curarse porque Israel no permite la entrada de medicamentos. Entonces, ¿qué se le dice a este niño cuando llora de dolor? ¿Cuál es la situación de los padres? Realmente es ponernos en su lugar, es sumamente doloroso, ¿no? Eh, Hay un informe que se da sobre la situación de los niños por parte de la ONU, porque tenemos que ser claros en esto también. No son cifras que nos estamos inventando ni que decimos porque nos gusta dar cifras y poner en números muertos todo lo que está pasando, ¿no? Pero son informes oficiales de la ONU. No son cosas que nos estamos inventando. Hay un informe que da el secretario general para la infancia y los conflictos armados que abarca el periodo de julio del 24, eh, del 23 hasta julio del 24, ¿no? Eh, que indica que se han incrementado las víctimas infantiles precisamente por esta destrucción de hospitales y escuelas que ha realizado Israel. Las restricciones humanitarias, del apoyo humanitario, junto con la escasez de alimentos y la saturación del sistema de salud, realmente ha puesto en peligro la vida de niños y niñas heridas y enfermos crónicos, mientras que el acceso de agua potable es sumamente ilimitado y no hay saneamiento básico, no hay servicios básicos, porque todos estos han sido cortados por Israel. El Comité sobre los Derechos del Niño, en este informe del que hablábamos, indica cifras realmente escalofriantes, no solo en ese periodo del que hablábamos, de octubre del 2023 hasta septiembre del 2024, al menos 1 millón de niños y niñas han sido desplazados, 21.000 están dados por desaparecidos, 20.000 han perdido a uno o ambos progenitores, o sea, han quedado huérfanos, han quedado abandonados. 17.000 se encuentran solos o separados de su familia. 3.500 están en riesgo de muerte por falta de alimentos. El presidente del comité que mencionábamos reconoce que no ha visto antes lo que decíamos, ¿no? En toda la historia que él ha podido vivir, que él ha podido asistir, una violación tan masiva como la que está aconteciendo en Gaza, ¿no? Abarcando la vulneración del derecho internacional, que son tan graves como matar y mutilar niños, atacar hospitales y denegar el acceso humanitario. Como decíamos, estas son acciones realmente criminales que ya no se suscriben solamente a crímenes de guerra, realmente son cosas que jamás en la historia hemos visto, en la historia reciente, ni siquiera en el apartheid o ni siquiera los nazis han cometido este tipo de y perdón si me equivoco, pero es la percepción que tengo y no solo mía de muchos, pero ni siquiera en la época de los nazis se ha cometido semejantes crímenes de guerra contra niños, ¿no? De tener que bombardear hospitales, de bombardear escuelas, de matar de hambre y de sed a niños. Es realmente muy complicado lo que se está viviendo en estos momentos en Gaza, en Palestina, ¿no?
Este comité sobre los derechos del niño también denunció los continuos secuestros, detenciones arbitrarias y reclusiones prolongadas de gran número de niños palestinos a manos de las Fuerzas Armadas de Israel. La mayoría de ellos sin cargos, sin juicio, sin acceso a representación de abogados o contacto con sus familiares. Estamos hablando de niños, ¿no? Que los están tratando peor que a criminales de guerra. Por otro lado, ONU Mujeres ha resaltado la situación especial de vulnerabilidad que enfrentan las niñas en este conflicto, ¿no? Se ha registrado un incremento de violencia de género, exponiendo a las niñas a riesgos de abuso sexual y otras formas de violencia. La falta de protección y de servicios de apoyo agrava más aún esta situación que están viviendo. Y esto es en complicidad también con empresas. Por ejemplo, tenemos que recordar, y nunca, nunca nos vamos a cansar de decir, por ejemplo, la empresa de agua israelita sionista, la Mekorot, monopoliza el acceso y la distribución, la comercialización de agua potable, deliberadamente durante la época de ocupación, porque recordemos que este conflicto, por decirlo así, empieza en 1948 con la Nakba, que es el desastre para el mundo árabe cuando Israel empieza a ocupar territorio palestino y a desalojar a familias enteras, sin importarle que haya niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas, los empieza a desplazar, a sacar de sus casas, ya sea para derrumbarlas o para ocuparlas con sus colonos, y los empieza a desplazar, ¿no? Entonces, en estos sitios que ya han sido desplazados, en estos sitios donde empiezan a instalarse los colonos, esta empresa, la Mekorot, que ha sido fundada en 1937, deliberadamente favorece el desarrollo de los asentamientos ilegales y su crecimiento, proveyéndoles agua potable, proveyéndoles servicios básicos, ¿no? Y garantiza el suministro permanente de agua y crea la infraestructura para ellos. Y sin embargo, deja de lado y corta el agua, corta el suministro básico para las poblaciones que aún están ocupadas por palestinos, ¿no? Entonces, esto expone, y esto se ha agravado aún más con los últimos conflictos, ¿no? Que hay desde octubre del 2023 y que continúan. Al pueblo palestino le prohíbe construir nuevas instalaciones hídricas o mantener las existentes. En alguna de las imágenes que pasábamos por ahí se podía ver que incluso los israelitas agarran y tapan con cemento pozos de agua que los palestinos han podido construir o han podido cavar para poder tener un suministro de agua potable o agua, por lo menos para poder consumirla a ellos. En una acción criminal, los israelitas agarran y le echan cemento a esos pozos que los palestinos construyen, ¿no? Entonces, como decíamos, al pueblo palestino se le prohíbe construir nuevas instalaciones, la empresa Mekorot, hídricas o mantener las existentes. También se les prohíbe profundizar pozos o construir cisternas para acopio de agua de lluvia, eh, sin antes obtener la autorización del ejército israelí. Y esto, obviamente, con el inicio de las hostilidades, octubre y ahora que hay este genocidio sistemático contra el pueblo palestino, se ha agravado esta situación, ¿no? La empresa Mekorot simplemente ha cortado los suministros de agua potable a la población palestina, dejando a miles de niños sin el acceso a este servicio básico, eh, teniendo que ellos afrontar enfermedades por tomar agua no salubre y encima cortan el acceso al agua, perdón, a los suministros básicos, el acceso a alimentos y el acceso a medicamentos que podrían salvar miles de vidas de niños palestinos que se están perdiendo por estas acciones criminales por parte de Israel. Entonces, esta es la situación dolorosa que viven los niños en Palestina, niños y niñas que están sufriendo en este momento lo peor de este genocidio, que están sin alimento, que están sin suministros básicos, que no tienen medicamentos, que muchos han quedado huérfanos, han sido mutilados por las explosiones, por los ataques. Es una violencia extrema que realmente no podemos estar en silencio frente a todo esto, ¿no? Todos tenemos un niño en casa o tenemos sobrinitos, tenemos primos, tenemos contacto con niños. Solamente imaginar que ellos pudieran pasar esta situación, que pudieran estar en la situación que están pasando los niños palestinos, realmente es muy doloroso. No necesitas ser de izquierdas, no necesitas ser judío, no necesitas eh, ser no sé, solamente necesitas tener humanidad en tu corazón para poder decir basta a lo que está, a las acciones criminales que está cometiendo Israel. No podíamos dejar de hablar de todos estos sucesos, de todas estas
cosas tristes que están pasando ante la mirada expectante del mundo, ¿no? Ante la complicidad de los medios hegemónicos que no hablan de estas cosas. Es necesario informarnos. Hay mucha desinformación. Hay muchas personas que incluso aplauden y se ríen de estas acciones que está cometiendo Israel. Indican que es el pueblo de Dios, que todo estaba escrito desde hace muchos siglos en la Biblia, que todo ha empezado con los ataques de Hamas en octubre de 2023. Y no sé si lo hacen por redundar en la ignorancia, eh, pero es complicado, ¿no? Yo siempre voy a decir, ignorar no es malo. Hay muchos datos que yo realmente durante mucha parte de mi vida he ignorado sobre Palestina, sobre estos ataques que comete Israel, pero ahora estoy estudiando y me estoy enterando, estoy buscando medios alternativos de informarme. La ignorancia nunca va a ser mala. Siempre tenemos que buscar, pero salir de ella. Lo malo es quedarnos en esa ignorancia y además hacer un discurso de ella, ¿no? Entonces, yo invito a todas las personas para que puedan informarse de lo que está pasando en Palestina, de las verdaderas razones que hay detrás de estos ataques genocidas que está cometiendo Israel y poder decir basta, ¿no? Con pequeñas o grandes acciones, poder decir basta a estas acciones que está cometiendo Israel y no ser simplemente cómplices callados y pensar que no está pasando nada, porque justo en este momento están muriendo cientos de niños, están siendo heridos. eh, se calculaba que desde el inicio, desde el alto al fuego hasta principios de abril, morían alrededor de 100 niños por día, niños y niñas, de la manera más cruel, o quedaban mutilados, o quedaban heridos, huérfanos. Entonces, es hora de decir basta, es hora de informarnos, es hora de parar toda la ola de desinformación también que hay, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no nos informamos nosotros, si no, no estamos en pie de guerras, no va a haber otras personas que lo van a hacer. Entonces, este movimiento en pro de Palestina tiene que crecer cada vez más. Tenemos que alzar nuestra voz desde donde estemos y yo creo que con la condena internacional que se puede hacer, se ha logrado mucho, pero falta mucho también por hacer, ¿no? Eso. Muchas gracias, compañera. Y bueno, muy importante la forma en que lo planteas. Y bueno, realmente es un tema muy, muy preocupante, ¿no? Y bueno, es necesario mostrar y dar luz sobre todo toda la barbarie que está cometiendo Israel y el imperialismo contra el pueblo palestino, ¿no? Miguel, No, claro, es muy, es terrible, más allá de que los nazis, lo que hayan hecho los nazis, pero evidentemente hace mucho tiempo que no se comete esta forma de genocidio, ¿no? Y, y bueno, justificado por los países imperialistas, sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Otros países están diciendo que no, bueno, que está mal, que qué sé yo, hasta Gran Bretaña, por ejemplo, puso cierta protesta, aunque siguen dando armas a Israel, pero Estados Unidos abiertamente apoya este nuevo, lo que pasa después de cese de fuego, ¿no? Otra vez seguir bombardeando Palestina y matando de una eso. forma brutal, ¿no? Bueno, compartir esta información, ¿no? Bueno, acá en Bolivia también hay persecución y represión. Claro que con otras excusas, no es tan abierta la persecución, pero se está criminalizando una protesta, una acción en apoyo al pueblo palestino, como fue la acción que se realizó el 27 de mayo del año pasado, en un homenaje a las heroínas de la Coronilla, símbolo anticolonial que tenemos en el país, que lucharon contra el Imperio Español en su momento, por la liberación del país, por la independencia. Y en este caso, bueno, se está criminalizando la protesta de las compañeras y compañeros que participaron de este acto. Y bueno, ya es casi un año que se está con este tema. El día de mañana hay esta protesta en Cochabamba, ¿no? A partir de una audiencia. Entonces está planteando justamente una movilización. Este planteamiento de Fuimos Todas, porque realmente con este proceso nos están atacando a todos, a toda la solidaridad con Palestina, a todo el movimiento feminista en general a nivel nacional. Y bueno, realmente es un hecho muy importante y nos sumamos y apoyamos esta, bueno, esta lucha en general.
y en particular esta movilización para el día de mañana, el lunes 21 de abril, en el Palacio de Injusticia, San Martín, Casi Jordán, allá en Cochabamba, a las 10 de la mañana. Invitamos a los compañeros, compañeras de Cochabamba que puedan ser parte de esta acción, ¿no? Bien. Sí, muy importante. Y bueno, muchas gracias a la compañera Wendy por su participación y todos los datos, toda la información que presentó respecto a, bueno, cómo está la situación en Palestina, la situación sobre todo de los niños, ¿no? Bueno, en el marco de bueno, toda la brutalidad del imperialismo.